Jóvenes del grado 11, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que se vea el video. Seguimos con la temática en la asignatura de cálculo. Hoy vamos a trabajar la simetría de funciones. Este es otro tema que está en el taller. Obligatoriamente hay que verse los videos porque hay puntos sobre esta temática. Comenzaremos definiendo la simetría de funciones. Dice, bueno, la simetría es un rasgo característico de la forma geométrica, como los polígonos regulares e incluso de algunos elementos de la naturaleza, como las hojas de los árboles o el mismo rostro humano. ¿Cierto? Si tú trazas un plano cartesiano en nuestro rostro o en una hoja, es como si se viera reflejado la otra parte, tanto del izquierdo como del derecho, simétrico, como la mano también de nosotros. En el cálculo, el concepto de simetría se relaciona directamente con la forma que tiene la gráfica de una función en el plano cartesiano. De esta forma se determinan dos aspectos que definen algebraicamente la simetría de una función, como es el caso de una función, como es el caso si la función es par o la función es impar. ¿Cierto? Aquí no es que porque el exponente de la función de la variable x sea 2 es par o 4, no. Aquí hay un criterio para definir si la función es par o si la función es impar. No depende del grado de la función. Solamente hay que hacer un criterio. Entonces, en la simetría de las funciones vamos a trabajar dos casos. Si la función es par o si la función es impar. Entonces, vamos a definir cuando una función es par. Dice, una función es par si para cualquier número real x en su dominio el número menos x está también en su dominio y se cumple, este es el criterio, se cumple que f de menos x es igual a f de x. Este es el criterio para comprobar si una función es par o impar. Y este es otro criterio para ver en una gráfica, ya hecha la gráfica, puede responder si es par o es impar. Se dice que una función es par si es simétrica al eje Y. Miren el eje Y es el que se encuentra en esta parte, ¿cierto? Como te decía al principio, en nuestro rostro humano, si tú pasas un plano cartesiano en nuestro rostro o en una hoja de un árbol, ves que esta parte de aquí a acá es la misma parte que está aquí acá. Por lo tanto, si una función es simétrica al eje Y, se dice que esta función es par. Si es simétrica al eje Y, o sea, que esta misma parte se refleje en la parte izquierda, como si fuera un espejo. ¿Ya? Tanto el eje negativo como el eje positivo se reflejan en la misma magnitud. La función sería par. Vamos al concepto de función impar. Función impar. Veamos. Una función es impar si para cualquier número real x en su dominio el número menos x también está en su dominio y se cumple. Este es el criterio. F de menos x es igual a menos f de x. Hay dos criterios, ¿oyeron? En la primera es que f de x es igual a f de menos x. Y en esta f de menos x es igual a menos f de x. Son dos criterios totalmente diferentes. Cuando ya te dan una gráfica para comprobar si es impar, dice, mira, se dice que una función es impar cuando es simétrica con respecto al origen.
el origen de esta gráfica, usted sabe que es este punto aquí, ¿ve? Es este punto aquí. Entonces, si tú miras el recorrido que hace esta gráfica acá, es este que hace acá. Voy a cambiarlo de verde, ponerlo verde. Y es prácticamente, es el mismo recorrido que hace acá, mira. Cuando una función es simétrica con respecto al origen, o sea, que hace el mismo recorrido con respecto al origen, la función es impar. Bueno, espero que les haya quedado claro el truco cuando es par y cuando es impar, cuando ya está en una gráfica. Si es simétrica respecto al eje Y, es par. Y si es simétrica con respecto al origen, es impar. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos. Mirar aquí. Determinar si las siguientes funciones son pares o impares o ninguna de las dos. Vamos con la primera. F de X es igual a X a la 4 más 15. Te voy a anotar los dos criterios aquí. ¿Ves? F de menos X es igual a F de X par. F de menos X es igual a menos F de X impar. Esos son los dos criterios. Entonces, en los dos criterios tengo que evaluar menos X. Sencillo. Aquí comienzo. F de menos X igual, abro paréntesis, menos X a la 4 más 15. Resuelvo. F de menos X. Como es una potencia par y la base es negativa, eso va a dar positivo. Menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más. Por lo tanto, eso me va a dar X a la 4 más 15. Entonces, si tú puedes observar, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué puedo decir? Que F de menos X es lo mismo que F de X. ¿Por qué puedo decir? Porque F de X es X a la 4 más 15 y F de menos X es X a la 4 más 15, lo mismo. Por lo tanto, se cumple este criterio, el primero. Entonces, si se cumple el primero, ¿qué puedo decir? Por lo tanto, la función es par. La función es par. Ese es el método algebraico para comprobar si la función es par o impar. Vámonos a otro ejemplo, pero ahora sí nos vamos a la pizarra porque no hay más espacio. Vamos a la pizarra. Vamos al segundo ejemplo. Segundo ejemplo. G de X igual a 5 seno de X más X. Le anoto los criterios aquí. ¿Ve? F de menos X es igual a F de X par F de menos X es igual a menos
x, la función es impar. Bueno, entonces comenzamos. Sería g de menos x es igual a 5 seno de menos x más menos x. Donde está x, coloqué menos x. Resuelvo ahora. G de x menos por más da menos me da menos 5 seno de x más por menos da menos x. G de x, aquí factorizo el signo menos por menos da más, me queda 5 seno de x. Véalo. Multiplico este menos por este menos, da más. Y este menos por este menos también me daría más x. Entonces, aquí, perdón, aquí es menos x. G de menos x igual acá g de menos x. Entonces mira, g de menos x vendría siendo igual a menos, si tú observas esto que está aquí adentro, si lo analizas, viene siendo lo mismo que esto que está acá arriba. Entonces, ¿quién viene siendo eso? G de x. Fíjalo. G de x. Entonces, se cumple el segundo criterio. Por lo tanto, la función es impar. La función es impar. Vámonos al tercer ejemplo, para que quede más claro. Vámonos aquí, para no borrar los criterios. Vamos a borrar esto aquí, colocamos aquí debajo, aquí. Por lo tanto, g de x es impar. Bueno. Vámonos aquí y hacemos el tercer ejemplo. El tercero es h de x igual a 7x a la 3 más 2. Resuelva, evalúe. H de menos x es igual a 7 entre paréntesis menos x al cubo más 2. Y resuelva. H de menos x, 7. Como es una potencia negativa, pero el exponente es impar, eso va a dar negativo, por lo tanto eso me da menos x a la 3. Menos por menos da más, por menos da menos.
Aquí me da más 2. Resuelvo. H de menos X más por menos da menos, menos 7x a la 3 más 2. Entonces, mira, puedo comprobar que no es lo mismo. Entonces ya puedo decir, por lo tanto, h de x no es par. No es par. Ahora, no es que cuando no es par no significa que sea impar. Hay que comprobar si es impar. No es par. Ya comprobé que no es par. Miremos. H de menos X. Factorizo el signo menos. Menos. Menos por menos da más, me da 7x a la 3. Y menos por más da menos, menos 2. Entonces, mira, ¿qué puedes comprobar? Mira, tampoco esto que está aquí adentro, mira, factorizando el signo menos, tampoco es igual a esto que está acá arriba. Entonces, h de menos x es diferente de menos h de x. Entonces, puedo responder que, por lo tanto, h de x no es impar. Entonces, fíjate que si no es par, no significa que sea impar. Fíjate que esta función que acabo de hacer no es par ni es impar, pero es una función. ¿Queda claro? Bueno, esperemos que le haya quedado claro. Miremos a ver, siguiendo con la temática que nos toca ahora. Aquí, bueno, vamos a borrar aquí lo del primer ejemplo. Bueno. Miremos este otro ejemplo. Dice, observa la gráfica de la función c de x, luego clasifícala como par o impar. Entonces, fíjate, ya sé que no es simétrica al origen. Mira que no es simétrica. Para que fuera simétrica tendría que estar esto por acá y no es simétrica. Por lo tanto, ya sé que no es impar. Ya sé que no es impar. Ahora, si puedes observar, mira, de aquí a acá llega hasta menos 4 y de aquí hasta acá llega hasta 4. Esta parte es simétrica a esta parte. Es simétrica al eje Y. Y cuando es simétrica al eje Y, ¿qué puedo decir? C de X, C de X, nada más se hace bien. C de X es par. Es simétrica al eje Y. Así se comprueba sencillo por el método que les dije, por las dos definiciones. Si es simétrica al origen, la función es impar. Y si es simétrica al eje Y, como en este caso, la función es par. Bueno, espero que les haya quedado claro por medio del método algebraico y por medio de gráfica, comprobar cuándo es par y cuándo es impar. Bueno. Funciones crecientes y decrecientes. Bueno. En el análisis de funciones es importante estudiar los intervalos donde la función es creciente o decreciente.
Aquí tenemos los dos conceptos. Dice, una función f de a en b es creciente en un intervalo i si para cualquier x1, x2 que pertenece a ese intervalo se tiene que x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. La segunda definición dice, una función f de a en b es decreciente en un intervalo i si para cualquier x1, x2 que pertenece a ese intervalo se tiene que x1 es menor que x2, entonces la imagen de f de x1 va a ser mayor que la imagen de f de x2. Acá es que la imagen de f de x1 es menor que la imagen de x2, la función es creciente. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Mira, te lo voy a hacer con una forma algebraica. Vamos así. Miren este ejemplo. Miren este ejemplo. Yo tengo esta función. F de x es igual a 2 a la x. Entonces yo comienzo a darle valores. Desde un valor menor a un valor mayor. Entonces mira, vamos a darle un valor negativo. Menos 2. Entonces sería 2 a la menos 2. Y esto es igual, por propiedad, 1, 2 a la 2. Y esto es igual a un cuarto. Me dio un cuarto. 1 entre 4 es 0,25. F de menos 1, por ejemplo, vamos a dar los seguimos. De menor a mayor, menos 1. Mira que cada x1 es diferente. Aquí sería 2 a la menos 1. 1 sobre 2 a la 1. Y esto me da un medio. Y un medio viene siendo 0,5. F de 0, por ejemplo, viene 0. 2 a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. F de 1. 2 a la 1, que viene siendo 2. F de 2 viene siendo 2 a la 2, que me da 4. Y así sucesivamente. Fíjate que cada x que le voy dando va creciendo. Va creciendo. Y mira que este menos 2 es menor que este. Este es menor que este. Este es menor que este. Y este es menor que este. Pero la imagen aquí viene siendo, esta imagen es menor que esta. 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 ¿Cierto? Entonces, si tú miras el criterio, mira, x1 es menor que x2, cada imagen viene siendo menor. Por lo tanto, esta función es creciente. Esta función es creciente. Comprobando con imagen, con métodos algebraicos. Vamos a otro ejemplo. Vámonos a un ejemplo aquí. Miren esta función. F de x, un medio a la x. Entonces, miren, comenzamos. Bueno. F de menos 2. Esto es igual a un medio y esto está elevado a la menos 2. Pero cuando el exponente es negativo en una fracción,
la fracción, se coloca el inverso de la fracción, que sería 2 sobre 1, y el exponente cambia a positivo. Me queda 2 sobre 1, que es 2, y 2 a la 2 es 4. F de menos 1, por ejemplo, F de menos 1 sería 1/2 a la menos 1, se coloca el inverso, que es 2 sobre 1 elevado a la 1, y 2 a la 1 es simplemente 2. F de 0, 1/2 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. F de 1, 1/2 elevado a la 1 es igual a 1/2. F de 2, 1/2 elevado a la 2 es igual a 1 a la 2, 2 a la 2. Y eso me da 1/4. Entonces fíjate que, mira que esta imagen comenzó aquí con 4, mira, comenzó con 4. 4 es menor que 2. 2 es menor que 1. 1 es menor que 1/2. 1/2 es menor que 1/4. Pero aquí, mira, ve. Menos 2 con menos 1, aquí va creciendo. Mientras el dominio va creciendo, las imágenes van decreciendo. Y se cumple este criterio. Si x1 es menor que x2, f de x1 viene siendo mayor que x2. Miren que cada imagen aquí, esta imagen, aquí me equivoqué de signo, dije la palabra mayor, pero es menor. Mira que cada imagen aquí, 4 es mayor que 2, este es 2. 2 es mayor que 1. 1 es mayor que 1/2. 1/2 es mayor que 1/4. Entonces fíjate que aquí, este es menor que este es menor que este es menor que este y este es menor que este. Pero cada imagen va siendo mayor que la otra. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, F es decreciente. F es decreciente. ¿Cierto? Bueno. Vamos a mirar un ejemplo en una gráfica. Miremos este ejemplo. Para ustedes no es extraño esta función, que esta es la función seno de x, trabajada el año pasado en el curso 10º. Entonces, mira. Mira lo que sucede, estoy haciendo aquí. En el intervalo de 0 a pi medio, mira que la función va creciendo. Entonces, de 0 a pi medio, la función crece. Pero de pi medio, mira, de pi medio hasta 3 pi medio, de pi medio a 3 pi medio, la función decrece. Y de 3 pi medio a 2 pi, de 3 pi medio a 2 pi, la función crece. Mira que en una gráfica es más fácil. Crece, decrece. Yo creo que tú entiendes el crecimiento de una función y el decrecimiento de una función. Ustedes deben entender eso, por eso lo trabajamos en las funciones logarítmicas y en las funciones exponenciales. Bueno.
y se trabajó en las funciones trigonométricas. Entonces, de aquí a aquí, crece, de 0 a pi medio. De aquí a acá, decrece. Y de aquí para acá, vuelve a crecer. Anótala aquí. De aquí, crece. Y de aquí a aquí, decrece. Y de aquí a acá, crece. Para que entiendas cómo es el criterio cuando crece y cuando decrece. Bueno, vamos a hacer aquí vamos a mirar un ejemplo de la vida cotidiana. Ejemplo. Que ahí ponen un libro que me gustó. Bueno, dice. Mira cómo estamos de tiempo y con esto terminamos. Con este ejemplo terminamos. Para no hacer largos los videos. Bueno, miremos esto. Dice, el efecto de cierto medicamento en el cuerpo de un paciente después de haber ingerido la primera dosis se representa en la siguiente gráfica, que relaciona la recuperación del paciente con el tiempo de acción. Analizar el comportamiento de esta función. Entonces, miren, tenemos una gráfica tiempo. Este es tiempo. Y tenemos la recuperación acá. Recuperación del paciente en porcentaje. Entonces veremos, mira, en este intervalo, mira, en la primera media hora, aquí de aquí hasta aquí, mira. Desde que se ingiere el medicamento hasta la primera media hora, se puede inferir que el efecto del cuerpo es nulo, que la función es constante, ¿cierto? Es decir, no crece ni decrece. Pero entre la primera media hora, mira, de aquí, ¿ves? Un medio. Y la cuarta hora, mire, vean. Entre la primera media hora y las 4 horas, el medicamento inicia un efecto de forma creciente, ¿no? Creciente. Luego, la recuperación permanece constante desde la cuarta hora hasta la séptima hora. Permanece constante. Aquí crece, aquí es constante. Constante quiere decir que ni crece ni decrece. Hasta las 7 horas después de haber sido ingerido. Momento en el cual empieza a disminuir la recuperación. Vean, de aquí para acá comienza a disminuir, o sea, aquí decrece. Así les voy a colocar un problema en el trabajo, ¿ya? Decrece. Bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Esta es la clase correspondiente a la simetría de funciones. En la próxima clase vamos a traer clasificación de las funciones y una serie de funciones que ya han sido estudiadas. Les agradezco por la atención prestada. Que Dios los bendiga, muchachos. Que pasen un resto de feliz día.